Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este precioso día que tú nos das. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor. Agradecidos por lo bueno que eres tú. Gracias porque cada semana, Señor, estamos conociéndote más, aprendiendo, Señor, lo bueno que eres tú con nosotros. Y creemos, Señor, de que en esta mañana vamos a ir conociéndote más de lo que tú nos estás enseñando respecto a que tú eres el Dios que viene a cambiar nuestro destino, a resucitar todo lo que tal vez esté perdido, esté tal vez ya desahuciado por el hombre, por las circunstancias, por lo que no pueda vivir. Y te agradezco porque, Señor, en esta mañana tú nos vas a guiar a que podamos, Señor, fielmente recibir tu buena palabra. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno, amén. Y cada semana estamos agradecidos al Señor porque estamos siendo edificados por la palabra, por el Espíritu Santo y conociendo más que Jesús es el Cristo. Y qué interesante porque hemos visto muchos pasajes cómo Jesús se ha ido de una u otra manera manifestando a todas las personas quién era Él. Y en este capítulo 11 que estamos llevando del Evangelio de Juan, ya casi al final, después de haber leído y aprendido cómo el Señor obró frente a una situación tan difícil que humanamente era imposible. Es más, Dios había hecho o Jesús había, mejor dicho, visto los tiempos de tal manera que no hubiera duda de que lo que iba a hacer el Señor, la resurrección que iba a hacer, no iba a haber ninguna, digamos, ninguna contraindicación o ninguna duda de que de repente la persona que iba a resucitar no estaba muerta realmente, ¿no? Por eso que vimos todo el proceso, cómo el Señor esperó todavía y después de 4 días recién llegó cuando ya Lázaro estaba muerto, ¿no? Y eso implicaba que las personas sabían claramente que después del cuarto día, mejor dicho, después del tercer día, ya ningún cuerpo tiene la opción de volver a la vida. Seguro por tradición, por costumbre o cultura, tal vez los judíos ellos decían que hasta el cuerpo podría volver el alma, el espíritu al cuerpo del hombre después de 3 días. Por eso que Jesús llegó el día 4, donde ya no había esperanza de nada. Y todo esto nos ayuda a que nosotros podamos entender, hermanos, de que cuántas veces en nuestras vidas ya hemos sido desahuciados, cuántas veces en nuestras vidas ya hemos visto que tal vez la situación se ha puesto tan difícil y como que ya no hay esperanza, ya no hay solución, como que ya todo está oliendo feo y ya no hay razón para remover la piedra. Pero Jesús viene a remover esa piedra porque Él trae lo que ya no sirve, lo que está muerto, lo trae a la vida, lo hace útil. Y tal vez nosotros estemos pasando momentos donde decimos, Señor, ya parece que todo huele feo, ya parece que todo está consumado. Y en medio de toda esta situación, amados hermanos, viendo este obrar maravilloso que hizo el Señor Jesús al resucitar a Lázaro, mucha gente creyó en Él, pero al mismo tiempo mucha gente dudó de Él, no creyó en Él. Y vamos a continuar terminando ya este capítulo de Juan capítulo 11 con este texto que nos va a ayudar a entender claramente cómo el Señor nos va a guiar a que nosotros podamos ver cuál es el propósito real de todo lo que el Señor estaba haciendo. Amén. Por eso que en este capítulo vamos a leer ahora el texto, Juan capítulo 11, verso 45 al 53. Y vamos a leerlo juntos porque este texto nos va a ayudar a tener una claridad respecto a todo lo que el Señor estaba haciendo. ¿Cuántos sabemos que Jesús no vino a hacer su propia voluntad? Amén. Y creo que eso debe ser una buena enseñanza para cada uno de nosotros, que nuestro diario vivir no debe ser que yo haga mi voluntad o que se haga lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad del Padre. Y todo lo que Jesús hacía siempre apuntaba a cumplir la voluntad del Padre. Por eso que cada decisión que nosotros tomemos, cada acción o cada palabra que digamos o cada cosa que hagamos en esta vida, siempre tiene que tener un solo objetivo, que Dios sea glorificado y que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Amén. Y este pasaje nos va a hablar algo muy interesante porque aunque el hombre piensa hacer cosas distintas al plan de Dios, el Señor siempre lo va a direccionar a su propia voluntad. Sí, a ver qué tal si me acompañan a Juan capítulo 11, verso 45 al 53.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Amén. So, vemos que mucha multitud había visto ya lo que Jesús había hecho, estaban muy interesados por lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. Digan conmigo en voz alta. Desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, literalmente estas personas ya habían determinado un juicio con Jesús. Ellos ya habían tomado una decisión. Una decisión, amados hermanos, que si vemos versículos atrás en lo que había pasado, en vez de que ellos celebraran esta gran... ¿Cuántos de ustedes se alegrarían que tienes un caso perdido y se salva? ¿Cuántos de ustedes se alegrarían por eso? ¿Cuántos estarían contentos? ¿Cuántos harían fiesta tal vez porque de repente ya había habido, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el padre recibió al hijo que venía ya que dice, mi hijo estaba muerto y ha resucitado, lo tengo vivo. Y de esa alegría él hizo una fiesta. ¿Cuántos de nosotros estaríamos contentos por ello? Pero fíjense que en medio de esta algarabía de mucha felicidad para un grupo, había otro grupo que estaba pensando lo peor. No se alegraban por ello. Es como estos fariseos, amados hermanos, que cuando el ciego de nacimiento volvió a la vista, dijeron, pero ¿por qué estás mirando? ¿Por qué has sido sanado el día sábado? O como aquel paralítico en el estanque de Bethesda, que también fue sanado. Ellos no se alegraban por la felicidad de las personas, sino ellos estaban más cegados por cumplir su tradición. Y creo que en esta mañana nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, por eso que la prédica del día de hoy, y tenemos aquí una imagen clara que nos va a mostrar realmente lo que es. ¿En qué lugar vas a vivir? ¿En la luz o en las tinieblas? Porque, amados hermanos, el tema de ahora es más allá del milagro, ¿no? La soberanía de Dios frente a la conspiración de los hombres. A pesar de este milagro maravilloso donde se supone que todo el mundo debería estar contento y feliz, había un grupo de personas que ya estaban tramando una conspiración para matar a Jesús. Porque ellos determinaron y acordaron, dice, matarlo. Y qué interesante, porque muchas veces nosotros tal vez hemos estado pasando momentos difíciles en nuestras vidas. Y a veces dentro de toda esta felicidad y alegría, de repente se presentan situaciones que van contrarias a lo que debería pasar. Si yo tengo, como le dije hace un momento, si tuve una situación difícil y ahora he salido de esa situación y estoy mejor, y de repente en vez que todo el mundo celebre conmigo, algunos dirán, ay, ¿qué habrá hecho? Y empezarán las habladurías, las críticas, las quejas, ¿no? Y la gente no celebra con uno. Ahora, no es que todo el mundo celebre contigo, pero tampoco que no se levanten contra ti con esta opción de matarlo. Porque, amados hermanos, lo que ellos tramaron con Jesús no solamente quedó con Jesús. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo muchos de ellos dijeron, ahora también vamos a matar a Lázaro también, porque por causa de él están creyendo en Jesús. Imagínense la ceguera y la necedad de estas personas. A veces no nos damos cuenta, pero cuando somos cegados, somos movidos hacia las tinieblas, todo va a ser malo, todo va a ser oscuro, todo va a ser sucio, todo va a estar hecho fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 11, 45 a 54.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aquí está el grupo de personas que, amados hermanos, ellos habían visto lo que Jesús había hecho y ellos obviamente estaban celebrando un gran milagro, ¿no? Un milagro que realmente va a tocar el corazón de las personas, un milagro que va a transformar su manera de pensar, un milagro que va a empezar a que ellos puedan darse cuenta que a pesar que hay obstáculos en tu vida, si tú lo traes a Dios a escena, las cosas van a cambiar. Gente que empezó a creer en Él y decir, sí, Él es el hombre, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Gente que empezó a decir, aunque haya puertas que se hayan cerrado, si Dios viene a escena, Dios va a abrir puertas. Dios va a hacer caminos donde no hay. Dios hará que las cosas sucedan cuando pareciera que ya no iba a pasar nada. Aunque las circunstancias parecían que eran horribles y se visoraba algo feo, Dios cambió las cosas para que sea algo bueno. Por eso que muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros vemos a Dios, vamos a ver que las cosas cambian. Pero si no vemos a Dios, o mejor dicho, si no traemos a Dios a escena, si no clamas a Dios en la circunstancia que te encuentras, tu situación va a ser igual y tal vez peor. Pero si tú levantas o clamas al Señor, como dice la palabra, Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero mucha gente, amados hermanos, no celebra contigo. Por eso que en el siguiente verso vemos y dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y no fueron para decirle, mira, qué bien Jesús, no, fueron para acusarle, fueron para hablar mal de Jesús. ¿Fueron para qué? Para que simplemente, como se dice, levantar cizaña. Y eso obviamente trajo que en ellos se levantara esa ira, esa contienda. Y dijeron, este hombre está alborotándome toda esta ciudad. Pero muchas veces, hermanos, cuando parece que todo va bien, a veces se presenta oposición. Cuando a veces todo va bien, viene el rechazo. ¿Cuántos de ustedes, si realmente viene una persona y le soluciona el problema que tenía, cuál sería su reacción frente a esa persona? Wow, qué buena persona, mira cómo me ayudó, hizo un buen trabajo, hizo genial, ¿no? Yo lo recomendaría y todo el mundo estaría contento de esta persona. Eso sería lo natural. Pero aquí se levantó un grupo de personas que iban en contra de lo que Jesús había hecho. Y muchas veces en tu vida, amado hermano, cuando tú estás haciendo algo en tu vida, a veces se va a levantar cosas que van a ir en contra de tu voluntad, en contra de tu propósito. Te van a rechazar, te van a perseguir. Estas personas, amados hermanos, no fueron a celebrar con Jesús. No dijeron, qué bueno, Jesús es el hacedor de milagros, vayamos tras él, sigamos sus enseñanzas, sigamos sus consejos. No, dijeron, no, este hombre no puede seguir acá. Y planearon matarlo. Por lo tanto, amados hermanos, cuando tú tengas oposición en tu vida, cuando haya persecución en tu vida, no pienses que Dios se apartó de ti, al contrario, Dios está ahí contigo para fortalecerte. Porque cuando tengas momentos difíciles o el mundo esté de cabeza alrededor tuyo, no significa que Dios se ha ausentado, al contrario, Dios está ahí contigo sosteniéndote para que tu pie no caiga. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, el milagro que el Señor nos ha dejado es un milagro maravilloso, porque este milagro, amados hermanos, va a marcar el inicio de algo que para Jesús, mejor dicho, para el mundo, pensaba que era el final de Jesús, pero eso estaba dentro del plan de Dios. Eso estaba dentro del propósito de Dios. Eso estaba dentro de lo que Dios había planeado para Jesús. Porque recuerden, muchas personas, amados hermanos, pensarán y dirán, bueno, Dios siempre quiere cosas buenas en mi vida. Y es cierto, Él quiere cosas buenas en tu vida. Pero acuérdate que también el enemigo va a estar allí para traerte obstáculos o traer consecuencias negativas a las tuyas. Por eso es importante que tú te aferres al Señor en medio de las circunstancias. No es que no vas a tener problemas, sino que a pesar de los problemas, Dios te ha dado la victoria. A pesar de las circunstancias difíciles, tú tienes la victoria asegurada. Cuando el mundo diga es imposible que se solucione, Dios te dice sí es posible que se solucione. Porque yo no estoy mirando el problema, estoy mirando al solucionador de problemas. Amén. Estoy viendo al hacedor de milagros. Estoy viendo a aquel que realmente
va a hacer las cosas que, aunque parezcan que no se pueden, en Él todo es posible. Amén. En el siguiente verso, miren lo que va a decir. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjense que ellos ya no están dudando de lo que Jesús está haciendo. Ellos ya no están tal vez extrañados de que Él es un cualquiera, uno más de los muchos que han venido antes que Jesús. No, este hombre estaba haciendo señales maravillosas. Y ellos dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y qué interesante porque ellos están reconociendo de que Jesús está haciendo señales maravillosas, ¿no? Ellos no niegan las señales de Jesús, sino que ellos tenían otro problema, era su celo ministerial, su celo en decir yo sí tengo y tú no. En pocas palabras, ellos miraban que lo que Jesús hacía era maravilloso y asombroso, y lo que ellos hacían era nada, porque la religión no te lleva a nada, pero tu comunión con Dios te lleva a vida eterna. Ellos miraban sus enseñanzas y eran cosas huecas, vacías, muertas, letras muertas. Pero lo que hacía Jesús, las palabras que daba Jesús traían vida, vida en abundancia, vida eterna. Para él no había obstáculos, él era soluciones. Pero en cambio los fariseos buscaban más cumplir su tradición que los llevaba a la muerte. ¿Y ellos qué pasaba? Tenían miedo, hermanos. ¿Y saben de qué tenían miedo? Tenían miedo de perder el poder que tenían. Acuérdense que la cultura judía era muy celosa de su religión. Y ellos la religión lo veían como la máxima autoridad, la última palabra. Por eso que ellos tenían miedo de perder esa autoridad que tenían, ese poder que tenían, esa influencia que tenían. Y cuando veían a Jesús como la gente lo seguía, le creaba en ellos ese celo, esa molestia. Y lo que pasaba con ellos es que le traía inseguridad. Decía, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Si todos se van con él, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quién nos va a seguir? La vida cómoda que tenían, porque ellos tenían una vida cómoda por causa de todo lo que ellos hacían al pueblo, del dinero que sacaban de ellos, iban a perderlo. Ellos no estaban viendo que la gente se acerque a Dios, sino ellos estaban viendo simplemente que le siga, que le vaya yendo bien en su vida. Y a veces la religión te lleva a eso. A veces la religión no importa si tú estás bien o no, me importa que tú vengas acá y me llenes la iglesia. O me importa que tú estés acá y me des lo que tienes que dar. Pero no me importa si tú estás bien, estás mal o no, eso no me interesa. Mientras tú vengas y des lo que tienes que dar, es suficiente. Mientras tú cumplas lo que te digo, genial. Pero muchas veces el hombre a veces se ciega en las cosas que Dios le ha dado. Y en vez de buscar la gloria de Dios, busca su propia gloria, busca su propio bienestar. Ellos estaban angustiados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El verso 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjese que las cosas que Jesús hacía no eran nada político. Lo que hacía Jesús era algo mucho más allá que eso, era algo espiritual, algo que realmente unía a las personas a Dios, porque Dios era quien llevaba toda la gloria. Dios era quien glorificaba. La gente cuando veía lo que él hacía, los milagros, señales, prodigios, era para glorificar a Dios, no para levantar una nación, no para que se levante él como el caudillo nuevo, no, era para glorificar a Dios. Pero estos hombres más estaban afanados en lo político, porque lo político le daba a ellos cierto respaldo y garantía para que puedan seguirse o seguir manteniéndose en el poder. Por eso ellos decían, si le dejamos así, todos creerán en él, fíjense. Si dejamos seguir trabajando a Jesús, todos van a irse con él. Y luego y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y qué interesante, ¿no? Porque lo que ellos temían era que su religión sea destruida. Y algo gracioso, porque eso sucedió, no por causa de Jesús, simplemente por sus propios malas acciones que tuvieron ellos. En el año 70 su templo fue destruido. Unos años más allá, porque es el año 31 por ahí cuando pasaba cuando se tomó este tema. 35 años más adelante pasó lo que pasó. Perdieron todo lo que ellos anhelaban tener como digamos, como una posesión valiosa.
Entonces, ellos estaban temerosos. Dije, ¿no? Destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, ellos que no querían ser destruidos. Ellos veían más la parte política, el acomodarse dentro del ambiente social. No estaban viendo la parte espiritual, no estaban confiando en Dios, no estaban poniendo su mirada en el Señor, no, ellos estaban viendo su posición en lo natural. Y cuando a veces nosotros nos volvemos a lo natural, nos vamos a ver que entra temor y miedo. Uy, tengo problemas en esto, mi estado financiero está mal. Uy, ahora ¿de dónde voy a tener ingresos si no tengo acá? ¿Y ahora qué voy a hacer? O tengo problemas en el trabajo y de repente ahora van a reducir el personal. Uy, yo estoy en la fila, me van a votar a mí, ¿qué va a ser de mi vida? Ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿De dónde voy a trabajar? ¿Cómo? Y empiezas con el temor, con el miedo. Porque cuando tú ves el problema, simplemente el problema no te va a dar solución. El problema te va a traer temor, angustia, te va a robar la paz, el gozo. Pero cuando tú levantas tu mirada en lo alto, cuando tú vas al punto real que es Dios, entonces las cosas cambian. Las cosas vienen a tener un matiz diferente. Ya no vas a seguir pensando solamente en el fracaso, sino vas a ver que hay esperanza, que a pesar que todo se pueda venir abajo, tu confianza en Dios te mantiene firme, sólido, seguro. Y vas a estar siempre, ¿qué cosa? Glorificando a Dios en todo lo que hagas. Por eso, amados hermanos, no tenemos que perder nuestra expectativa de estar poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida como a Él le agrada. Y cuando nosotros decidimos vivir bajo, o mejor dicho, vivimos deseando hacer su voluntad, entonces nuestra vida va a ser distinta. Porque ya no vamos a vivir por nuestra propia gana o nuestra propia situación, sino vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a vivir para agradarle a Dios. Jesús no estaba preocupado en tener una gran iglesia. Jesús estaba, no, digamos, su misión de Jesús era directamente que Dios sea glorificado y que la gente pueda conocer al Padre, hacer su propia voluntad. Pero sin embargo, ellos siguen escarbando más en la situación. El temor, amados hermanos, te lleva a no ver soluciones, ver problemas y más problemas y buscar soluciones que en vez que te ayuden, te hunden más. Porque ellos, a pesar que estaban visorando un futuro, porque de una otra manera estaban profetizando lo que iba a pasar años más adelante, vienen a tratar de ver una solución, porque ellos quieren salir de esa situación, no quieren perder el lugar donde están, no quieren perder su estatus, no quieren que otros líderes se levanten, sino que ellos sean los únicos líderes. En el verso 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Y fíjese cómo Caifás, de una manera obviamente guiado por el Espíritu Santo, va a dar, digamos, la ruta a seguir dentro del plan y el propósito de Dios. A veces el hombre tiene pensamientos que no son buenos, pero Dios se carga de cambiar esos pensamientos para bien, ¿no? Porque Caifás dice, ustedes no, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjese que días atrás Jesús dio palabras para dar vida a una persona. Y ahora estos líderes religiosos, en vez de seguir alimentando este espíritu de vida que es Dios, empiezan, amados hermanos, ¿a qué cosa? A maquinar muerte. Dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense cómo ellos están hablando de una manera política. Ellos no están tratando de salvar la fe, ellos están tratando de salvar su posición política en medio de la nación. Nos conviene, dice, ¿no? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y a veces, amados hermanos, estamos nosotros tratando de buscar soluciones, pero no en lo que, como Dios quiere que busques una solución, sino busca tu solución en lo natural. Pero lo que tu solución en lo natural va a perecer siempre. Pero si tú ves la solución que Dios te da, te va a llevar a vida y una vida eterna. Por lo tanto, ellos empiezan a planear en matar a Jesús. Pero acuérdate, amados hermanos, que los hombres tienen planes, planes para hacer en su vida, pero ¿saben qué? Dios tiene propósitos. Y Dios sabía por qué estaba pasando todas estas cosas.
El hombre normalmente pone límites, pero ¿saben qué? Para Dios no hay límite, Él abre caminos. El hombre cierra puertas, pero ¿sabe qué? Dios te abre nuevas oportunidades o Dios te abre nuevas puertas. A veces cuando nosotros nos enfocamos en el hombre, nos vamos a ver tal vez reducidos. Se cerró esa puerta, uy, ¿ahora qué hago? Ya no puedo hacer nada. No, Dios abrirá otras puertas, porque Dios es un Dios de oportunidades, no es un Dios que se limita. Ellos empiezan a planear y decir que muera un hombre para salvar al pueblo y la nación. Entonces no lo dijo por sí, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Caifás, como sumo sacerdote, estaba profetizando, estaba siendo usado por Dios. Él estaba pensando, digamos, quitarse o destruir a Jesús para que se acabe toda esta situación. Pero lo que él estaba haciendo simplemente era marcar el camino que justamente por el cual Jesús había venido. Y obviamente, amados hermanos, Jesús no solamente vino por la nación de Israel, porque el evangelista Juan en el siguiente versículo va a decir, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan, obviamente, conocedor del propósito de Jesús, él dijo, Jesús no solamente iba a morir por la nación de Israel, sino que él también iba a morir y congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Porque el propósito de Dios no vino solamente a salvar una nación, Él vino a salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, el hecho de que Jesús vino a dar vida a una persona generó en ellos un fastidio, una molestia tal vez mayor, que ahora no solamente querían arrestarlo, ¿no? Sino ahora querían matarlo. Por eso que en el siguiente verso va a ser su veredicto final, donde ellos dicen, así que desde aquel día, ¿qué cosa? Acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Parecía como que el destino de Jesús iba a ser un destino horrible, iba a ser un destino fatal, iba a ser un destino donde ya no había vuelta atrás. Como que decían que matamos a Jesús y se acabó todo lo que él estaba haciendo. Pero no sabían de lo que estaban haciendo era simplemente cumplir el plan y propósito de Dios. Ese milagro que Jesús hizo generó en ellos esa ira, esa contienda, esa molestia que los llevó y los hizo ciegos y que los llevó justamente a planear matarle. Por eso dice que desde aquel día ellos acordaron matarle. Se enfatizaron simplemente en, qué, en quitar la vida de Jesús. Y cuando a veces nosotros vemos la cruz, tal vez hemos visto una situación un poco difícil, triste, penosa. Y de verdad, la cruz no es nada sencillo. La cruz no es nada fácil. La cruz es un lugar de tormento. La cruz representaba lo peor, el peor castigo que se podía dar a una persona. Pero ¿saben qué? Esta cruz que parecía fracaso, pérdida, oscuridad, caos, como que terminó la etapa de Jesús, Dios lo cambió para que sea el punto de salvación, para que sea el punto donde el ser humano puede reconciliarse con Dios, para que la cruz sea el punto, el medio por el cual las personas pueden llegar a tener vida eterna. Hermanos, no podemos quedarnos en el problema. Y si tu problema se solucionó y tú estás feliz por el problema que has solucionado, hay mucha gente que irá en contra tuya para destruirte otra vez. Pero que eso no te traiga tristeza, ni pena, ni molestia. Al contrario, acuérdate que todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Y Dios está ahí para ayudarte. Acuérdate que Dios tiene la capacidad para poder transformar cualquier situación en la cual te puedas encontrar. Él tiene la última palabra. Él está en tú estás en las manos de Dios. Acuérdate, cuando estaba estudiando este tema, siempre me acuerdo la historia de José en la Biblia, en Génesis.
José era una situación donde parecía que iba a mejorar y se empeoraba la cosa. Se mejoraba y se empeoraba la cosa. Y su corazón tal vez estaba maltratado, golpeado y como que pareciera que todo no iba a mejorar. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, las cosas cambian. En el tiempo de Dios, las cosas se van a transformar. En el tiempo de Dios, las cosas van a mostrar algo distinto. Porque cuando nosotros empezamos a ver a Dios, vamos a ver justamente lo que anhelamos. Porque hermanos, el milagro que Dios te ha concedido te va a hacer que tú puedas ver más allá de lo que pasa con ese milagro. Hay mucha gente que clama por un milagro y tienes el milagro que Dios te da. Y piensas que ahí se acabó todo, pero no, hermano. Dios tiene un propósito con tu vida. Aunque mucha gente se levante para ir y hacer un complot contra ti, la soberanía de Dios siempre está por encima de ello. La soberanía de Dios hace que, aunque el hombre piensa que hace mal, dice que Dios los conduce para bien. El hombre pensó hacer un mal y destruir a Jesús en la cruz. Pero ¿qué hizo Dios? Eso que ellos pensaban que era malo lo convirtió en el punto tan importante que a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos pudo dar vida, nos pudo dar vida eterna, nos pudo salvar, nos pudo acercar a Él. A veces no nos damos cuenta, pero las circunstancias difíciles en la vida, aunque nosotros pensamos que son difíciles, en Dios, las cosas cambian. En Dios, las cosas se tienden a cambiar. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar expectantes de lo que hemos creído. Tenemos que darnos cuenta que nuestro milagro, el cual estamos recibiendo de Dios, nos va a llevar a tener problemas, tal vez sí, pero en medio de esos problemas estamos en la voluntad de Dios para salir adelante y tener la solución o mejor dicho, tener la vida que Dios nos ha concedido. La vida cristiana no es una vida de color de rosa, como algunos han tratado de decir. La vida cristiana es una vida donde tú vas confiando en Dios cada día y agradecido al Señor porque el Señor te ha dado la victoria. Cada día tú puedes ir dar un paso de fe. De repente piensas, hoy está siendo difícil. No, lo que Dios está haciendo es preparándote para que tú puedas seguir avanzando. Por eso Santiago dijo que bienaventurado aquel que se siente, dice, ¿no? Que estás en problemas o tribulaciones, porque digamos, el pasar esta prueba va a hacer que tú puedas tener, ¿qué cosa? Paciencia, gozo. A veces como cristianos pensamos que todo es de maravilla, todo no te va a ir mal, vas a tener todo, todo te va a ir bien. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tú estás en Dios, estás bien y vas a tener problemas, sí, pero en sí, en medio de esos problemas, tú vas a tener la victoria. Lo que Dios te garantiza es que tú vas a ir cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por eso que tenemos que estar mirando al Señor, no mirando los problemas, sino no quedándonos tanto en las cosas buenas o las cosas malas, sino sigamos la voluntad de Dios, sigamos el camino del Señor, sigamos los propósitos de Dios, sigamos avanzando en la vida que el Señor nos ha concedido y que cada día podamos honrar al Señor en cada decisión que tomamos, en cada paso que damos en esta vida. Amén. No nos quedemos simplemente no vivamos por vivir, vivamos expectantes, vivamos con un corazón dispuesto a agradar a Dios en cada momento de nuestras vidas. Tengamos el pleno convencimiento de que a pesar de que Dios está de nuestro lado, hay gente que se va a oponer a nosotros. Pero en medio de esa oposición, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Amén. Honremos al Señor con nuestra vida. No nos quedemos ahí. No nos quedemos en un sepulcro. No nos quedemos libres de ese sepulcro. Sigamos avanzando en la vida, porque Dios tiene muchas más cosas para nosotros. A medida que confiamos en Él, vamos a poder ver a Dios. A medida que dejemos de ver las circunstancias, vamos a ver la mano de Dios obrando en nosotros. Y conforme nosotros caminemos en nuestra vida día a día, de la mano del Señor, vamos a tener victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. Van a venir problemas, pero en medio de todos esos problemas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Papito, queremos agradecerte por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor. Padre, qué bueno es saber que tú estás obrando en nosotros ese milagro que esperamos, Señor. Ese milagro que anhelamos que pareciera que no viniera, pareciera que no está.
Y aunque ya lo hayamos recibido, Señor, sabemos que mucha gente no está de acuerdo con ello. Mucha gente va a estar incómoda, mucha gente se va a levantar en contra de esa verdad. Pero papito, te pedimos que tú nos ayudes cada día a que pongamos nuestra confianza en ti, para que cada día podamos descansar en ti, que cada día podamos entender que tu soberanía frente a cualquier conspiración en contra de tu voluntad en nuestras vidas no va a prosperar porque tú tienes el cuidado y tú tienes control de nosotros. Gracias te damos, papito, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.